Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Nos encontramos una vez más por este medio para tener una reflexión seguramente muy común y que se ha hecho tantas veces durante este tiempo, pero me gustaría volver otra vez sobre el tema, me gustaría volver a repasar estas cosas que nos tocan tan de cerca, creo que a todos nosotros o a la mayoría de todos nosotros. Por eso quisiera que veamos un poco en el Evangelio de Juan lo que sucede antes de que el Señor Jesucristo salga con sus discípulos rumbo a ser entregado, rumbo a Getsemaní. Dice Juan 17, habla acerca de la tristeza que se va a convertir en gozo. Habla acerca de esas cosas que sucederán. El Señor Jesucristo les está enseñando, les está mostrando las cosas que habrán de suceder. Dice el versículo 22, del 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Luego habla de que el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y finalmente termina este capítulo 16, diciendo en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Y luego de haber hablado con ellos, de haber tenido toda esta conversación con ellos, se va a producir el arresto de Jesús, como nos muestra un poco más adelante las Escrituras. Estas cosas, dice, os he hablado para que sepáis, para que tengan en cuenta que en el mundo van a tener aflicción, pero que confíen, porque el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Y luego de esto leemos en 1 Pedro 5:7 este versículo tan tocado en estos últimos tiempos, pero que realmente nos envuelven a nosotros, nos envuelve a cada uno de nosotros con una realidad y con una verdad que no podemos soslayar de ninguna manera. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hermanos, ustedes imaginan los discípulos en aquellas instancias, cuando el Señor Jesucristo les revela todas las cosas que habrían de suceder y que ellos habrían de empezar a caminar de a poco, que empezarían a caminar y empezarían a sufrir todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo les había dado. Todas estas cosas que le suceden a ellos, pero también al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, que sabe que está saliendo de ese lugar de hablar con sus discípulos, con sus amigos, y va camino a la muerte, camino a la cruz. Dice el Señor más adelante, dice en las Escrituras lo que hemos leído, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la ansiedad, hoy en día, el estrés, hoy en día, en nuestro tiempo, es seguramente una de las enfermedades más comunes que nosotros podemos ver. ¿Quién de nosotros no sufre de algún tipo de problema? ¿Quién de nosotros no sabe que en las clínicas o los consultorios, las gentes, las personas, nosotros mismos tantas veces también tenemos la necesidad de ir a ver cómo podemos solucionar nuestros problemas de estrés, nuestros problemas que nos agotan, ese sentimiento de intranquilidad que está en nosotros, de zozobra? ¿Quién de nosotros no está inquieto por algún hecho, por algo que nos sucede cada día? Esa ansiedad es algo que muchas veces ni siquiera es todavía. Es un problema que ni siquiera está todavía, pero que tememos o tenemos miedo a que eso nos pase, nos suceda. Guardamos en nosotros, como seres humanos, como personas, tantas preguntas, muchas veces, tantas preguntas, como por ejemplo, leo, ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo va a evolucionar la enfermedad que tengo? ¿Tendré trabajo? ¿Ganaré lo suficiente para sostener a mi familia? ¿Tenemos
temor tantas veces de lo que habrá de sucedernos, temor al mañana. ¿Cuántos temor al rechazo? De todas estas preguntas que acabo de leer, vienen nuestras ansiedades. Y el futuro que nos atemoriza, que nos cautiva, que muchas veces es el temor de aquello que va a pasar, que todavía no pasó, pero en gran cantidad de veces es aquello que nos está pasando, que nos sucede cada día. Ahora, después de todo esto, el Señor Jesucristo o las Escrituras nos muestran cuál es la acción que el Señor nos muestra para estas cosas. En principio, saber con seguridad que en el mundo vamos a tener aflicción no es algo que nos sucede de repente. No es algo que por ser creyentes nos indica que habremos de pasar por sobre todas las aflicciones y por sobre todos los problemas sin ningún tipo de problema. No nos dicen las Escrituras que por ser creyentes estamos exentos de los problemas. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero agrega, confiad, yo he vencido al mundo. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y estos son tiempos difíciles, hermanos, son tiempos muy difíciles. Escuchaba esta mañana a Diego y decía cuánto a veces nos afectan las injusticias que vemos todos los días, cuánto nos afectan las cosas que nos suceden que nosotros no podemos solucionar, pero sin embargo nos están afectando cada día de nuestras vidas. Y es una realidad, el punto que todas estas dificultades que nos están atrapando todo el tiempo, que nos están rodeando, y en este tiempo de esta pandemia que volvemos a nombrar porque seguimos con ella, que nos lleva a estar en muchos casos solos en nuestros hogares, aquellos que viven solos sin poder salir, sin poder moverse, con esa angustia de todos y cada uno de los días, que nos presionan, que producen en nosotros esa angustia, ese afán, el dolor, tristeza, ese estrés, que cada día que pasa, se va generando cada vez más en nuestras vidas. Pero todo esto que nos sucede cada día, cuando nos llega esa necesidad, esa inquietud que nos produce la necesidad que tenemos y que no podemos llenar, que no podemos satisfacer, hace que nos pongamos de pie mirando hacia la pared, o nos arrodillamos o bajamos nuestra cabeza, porque no podemos sostener todo eso. Pero hay algo que es muy importante, hermanos queridos. Dios cuida de nosotros. Y ustedes piensen en esto. Dios ha cuidado desde siempre. Ha cuidado, por ejemplo, a nuestros primeros padres allá en el Edén. Él no los abandonó. Él los colocó en un lugar especial, como fue aquel paraíso, donde todo lo tenían a su alcance, donde todo lo único que tenían que hacer era trabajar y cuidar ese lugar. Pero ahí no había estrés, no había pecado, no había nada. Y sin embargo, ellos cayeron, pero Dios no los desamparó. Dios cuidó también de aquellos patriarcas que hicieron la historia del pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, cada uno de ellos, para que saliendo el primero desde aquel lugar y sin saber a dónde iba a ir, y sin embargo construyó aquel pueblo, el pueblo de Dios. Dios cuida también y cuidó de su iglesia y sigue cuidando de su iglesia, a pesar aún de lo que uno escucha, de lo que uno sabe, de lo que uno lee, de que por ejemplo en Europa la iglesia está tremendamente caída. Cada uno de nosotros, yo escuchaba también el otro día a un hermano decir que es tremendo lo que está pasando en Europa con la iglesia. Con algún hermano que también ha viajado, que ha estado en ese lugar. También
el hecho de lo difícil y de lo, no sé cómo llamarlo, extraño, por decir así, de lo que está sucediendo en la iglesia misma. Pero hermanos queridos, hay algo muy importante. También comentaba un hermano que al menos hay dos razones por las cuales podemos descansar en el Señor Jesucristo, de lo que hemos leído en 1 Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Decía, Él ha cuidado desde nuestros primeros padres, pasando por los primeros hombres que recién comentaba, que fundaron lo que fue el pueblo de Dios, que lo llevaron a la tierra prometida, aquel lugar que era el pueblo de Dios, y llegando a cada uno de nosotros. Ha cuidado desde el principio de la historia hasta nuestros días. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y decía que escuchaba a este hermano y él decía, por lo menos tenemos dos razones por las que podemos descansar en Él. La primera, Él es poderoso. Es nuestro Dios, es el único. No hay otro Dios fuera de Él. El creador de los cielos y de la tierra, el que puso leyes y nadie las puede quitar, el que sostiene el universo, cada cosa en su lugar, siguiendo el proceso que Dios creó para que se sostengan en ese lugar y nadie lo puede quitar. Él es poderoso y puede resolver un problema que para mí es grande o muy grande, pero para él no es un problema grande, es un problema pequeño. Él lo puede resolver porque Él es poderoso. Y segundo, dice, y puedo descansar en Él, porque Él tuvo cuidado, como decíamos recién, Él tuvo cuidado de nuestros primeros padres, lo tuvo de aquellos patriarcas, lo tuvo de su pueblo Israel también, lo tiene de su iglesia hoy en día, lo tiene de todos ustedes. Él tiene cuidado de todos ustedes, pero sobre todas las cosas, Él tiene cuidado de mí. Así es, hermanos, Él tiene cuidado de mí y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros en particular, cada día y cada hora de nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.